Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de integrales. En este video vamos a trabajar el caso 5, siguiendo la serie de método de integración por diferenciales trigonométricas. Para este caso necesitamos tener una integral con la forma seno a la m por coseno a la n, donde ambos exponenciales, ambas potencias, van a ser pares. Para esto, el método nos sugiere utilizar el siguiente conjunto de expresiones trigonométricas. Este caso, el caso número 5, al igual que el caso 6, difiere un poco en el sentido de los casos anteriores, del 1 al 4, que estuvimos trabajando en videos anteriores. Difiere en el sentido de que aquí el objetivo no es llevar tanto la expresión a la forma o a la n al estarla trabajando. El objetivo aquí es reducir, si se le puede decir de alguna manera, el grado de las expresiones trigonométricas. Como podemos observar en estas tres ecuaciones, en la primera de ellas vemos que tenemos multiplicado seno por coseno y que lo podemos sustituir por solamente un seno. Es verdad, el ángulo cambia, mientras el ángulo del lado izquierdo de la expresión es u, del lado derecho sería 2 veces u o 2 veces el ángulo. Pero en ese sentido se consideraría que su grado disminuyó en 1 o se degradó en 1. Porque bueno, al tener un seno, bueno, dos identidades trigonométricas multiplicadas por sí sería de grado 2 y su resultante sería una sola identidad trigonométrica, o sea, grado 1. En las otras dos ecuaciones pasa algo muy similar. Tenemos seno cuadrado, que lo podemos reescribir como un medio menos un medio de coseno de 2 veces el ángulo. Entonces pasamos a tener el producto entre dos senos para obtener un coseno. Entonces pasaría de grado 2 a grado 1. Entonces, el objetivo principal en este caso 5 es precisamente ir degradando las expresiones trigonométricas, ir degradando su grado. Es verdad, puede quedarnos integrales con la forma u a la n, que sí pasa. Sin embargo, el objetivo, como les digo, principal aquí es ir degradando el grado de nuestras expresiones trigonométricas. Entonces pasar de seno cuarta a un seno cuadrado, luego a un seno de potencia 1. Entonces las potencias van a ir bajando hasta que, bueno, ya al integrar nuestra última expresión del menor grado, que sería grado 1, pues ya quedaría una integral directa. También hay que tomar en cuenta que así, a medida que van reduciéndose los grados, van aumentándose o dobleteándose, por así decirlo, los ángulos. Entonces pasar de un ángulo U a 2 veces U, luego a 4 veces U, 8 veces U, etc. Muy bien, dicho eso, pues bueno, vamos a hacer dos ejemplos para que quede claro esta metodología y que quede claro también el caso 5. Muy bien, entonces el primer ejercicio tendríamos la integral de seno cuadrado por coseno cuadrado por el diferencial. Entonces, aquí podemos seguir dos caminos. Uno de ellos sería directamente sustituir tanto seno cuadrado como coseno cuadrado por medio de estas dos expresiones. Ese sería uno, o el otro, utilizar la primera expresión. Para eso yo voy a utilizar precisamente esa expresión, voy a seguir ese segundo camino. Entonces, primeramente voy a aplicar propiedad a los exponentes y nos quedaría la integral de seno de x por coseno de x, todo eso elevado al cuadrado, por el diferencial de x. Ahora sí, aplicamos precisamente esta identidad o esta fórmula trigonométrica y vamos a sustituir seno por coseno del mismo ángulo por un medio de seno. Entonces nos quedaría la integral de un medio de seno de 2 veces el ángulo al cuadrado por el diferencial de x. Entonces el ángulo original que tenemos es x, por tanto 2 veces su ángulo quedaría 2x. Siguiente paso, aplicamos propiedad a los exponentes, entonces quedaría un medio al cuadrado por este seno al cuadrado. Entonces quedaría la integral de un cuarto por seno cuadrado de 2 veces el ángulo por el diferencial del ángulo. Siguiente paso, aplicamos
propiedades de la integral, dejando ese un cuarto fuera del proceso de la integral, quedándonos entonces un cuarto de la integral de seno cuadrado de 2x por el diferencial de x. Ahora sí, bueno, nos queda otra integral, seno cuadrado. Entonces, como podemos observar, originalmente teníamos una expresión trigonométrica de cuarto orden, si le queremos llamar de esta forma, y pasó, a través de utilizar nuestras fórmulas, pasó a una identidad de segundo orden, segundo grado. Entonces se redujo a la mitad, volvemos a aplicar fórmulas, entonces ahora tenemos seno cuadrado del ángulo, lo podemos reescribir como 1/2 menos 1/2 de coseno de 2 veces su ángulo. Ahora aquí su ángulo es 2x, por tanto 2 veces su ángulo quedaría 4x. Podemos en este caso factorizar 1/2 de ambos términos, entonces nos quedaría un cuarto de la integral de 1/2 que multiplica 1 menos coseno de 4 veces x por el diferencial de x. Este 1/2 volvemos a dejarlo fuera con las propiedades de la integral, dejarlo fuera del proceso de la integral para que se multiplique directamente con un cuarto. Entonces nos quedaría 1/8 de la integral de 1 menos coseno de 4x por el diferencial de x. Ahora sí, aplicamos, ya nos quedan expresiones directas para integrar, entonces aplicamos las propiedades distributivas de la integral y nos quedaría 1/8 que multiplica a la integral del diferencial de x menos la integral de coseno de 4x por el diferencial de x. La primera integral pues es un axioma, su resultante sería x, y la segunda integral tiene la forma coseno de u, donde su u va a ser su argumento, que sería 4x, por tanto el diferencial de u sería 4 veces el diferencial de x. Veríamos pues que a nuestra integral le faltaría un 4, entonces le multiplicamos por 4 para completar la integral y por un cuarto para no alterar la expresión. Entonces, integrando nos quedaría 1/8 de x menos un cuarto de la integral de coseno de u, que sería seno de u. En este caso, no olviden, u es 4x. Todo eso más la constante de integración. Y en términos generales, bueno, así quedaría la solución a este primer ejercicio. Entonces, una vez más, como pudimos observar, pasó de grado 4 a grado 2 y luego a grado 1 para, ahora sí, directamente realizar las integrales y obtener nuestra resultante. Segundo ejemplo, tenemos la integral de seno cuadrado de x por coseno cuarta de x por el diferencial de x. Seguimos teniendo una integral con la forma seno a la m por coseno a la n, donde ambas potencias son pares. Entonces, pues volvemos a utilizar esta metodología, usando nuestras fórmulas trigonométricas para ir reduciendo el orden de nuestras expresiones trigonométricas. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer yo es factorizar un coseno cuadrado de este coseno cuarta. Entonces quedaría seno cuadrado de x por coseno cuadrado por el diferencial de x. No olviden, coseno cuadrado por coseno cuadrado, pues sería coseno cuarto. Voy a agrupar estos dos términos, voy a aplicar propiedad de los exponentes para que nos quede seno de x por coseno de x, eso al cuadrado, por coseno cuadrado de x por el diferencial. Ahora sí, pues volvemos a aplicar cada una de nuestras expresiones trigonométricas. La primera sería con el primer término, que ya tenemos seno del ángulo por coseno del ángulo, y el segundo sería coseno cuadrado. Entonces nos va a quedar la integral de 1/2 de seno de 2 veces su ángulo, eso al cuadrado, donde su ángulo original pues es x, por tanto 2 veces su ángulo sería 2x, que multiplica a 1/2 más 1/2 de coseno de 2 veces su ángulo por el diferencial de x. Aquí podemos observar entonces que su ángulo original es x, por tanto su ángulo doble sería 2x. Siguiente paso, vamos a aplicar propiedad de los exponentes otra vez para separar esos términos que están al cuadrado, quedando entonces la integral de un cuarto
de seno cuadrado de 2x. Y en el segundo término vamos a factorizar el 1/2. Entonces quedaría 1/2 que multiplica a 1 más coseno de 2 veces x por el diferencial. Realizamos el producto de estas constantes, de estas dos fracciones, y nos quedaría 1/8. Y también con las propiedades de la integral lo podemos dejar fuera del proceso de la integral. Entonces nos quedaría 1/8 de la integral de seno cuadrado de 2x que multiplica a 1 menos coseno de 2x por el diferencial de x. Aplicamos distributiva a la multiplicación para que el seno cuadrado multiplique a cada uno de los términos del binomio, quedándonos 1/8 de la integral de seno cuadrado de 2x más seno cuadrado de 2x por coseno de 2x, todo eso por el diferencial de x. La primera integral, pues vamos a tener, el primer término tenemos que volver a aplicar otra vez nuestras fórmulas trigonométricas, que sería la segunda, para reducir el grado. Pero el segundo término, si ya lo integramos, lo vamos a poder hacer con la forma u a la n. Porque ya tendríamos u, que sería seno, su n sería 2, y el diferencial sería coseno por el diferencial de x, el diferencial trigonométrico. Entonces, esa ya se puede realizar de forma directa. Y también se puede realizar porque tienen el mismo ángulo, 2x. Si tuvieran un ángulo diferente, de hecho ya caería en el caso 6, donde se tienen que trabajar con identidades trigonométricas de ángulos diferentes. Pero bueno, este no es el caso, tienen el mismo ángulo, así que, como digo, se puede trabajar ahora sí con la forma u a la n. Entonces, reescribimos la primera expresión, entonces nos quedaría 1/8 de la integral de 1/2 menos 1/2 de coseno de 2 veces su ángulo, donde su ángulo es 2x, por tanto, 2 veces su ángulo sería 4x. Más, y ese pasa igual, el segundo término, todo este segundo término, seno cuadrado de 2x por coseno de 2x. Todo eso por el diferencial de x. Ahora sí, aplicando propiedad distributiva de la integral, nos quedaría 1/8 que multiplica a 1/2 de la integral del diferencial de x, menos 1/2 de la integral de coseno de 4x por el diferencial de x, más la integral, y en este caso yo la voy a reescribir como su potencia, que sería seno de 2x a la potencia 2 por coseno de 2x por el diferencial de x. Cerramos corchete. Entonces, ahora sí, en este caso serían llaves para darle mayor grado a la prioridad de las operaciones. Entonces, la primera integral es un axioma, su resultante es x. La segunda integral tiene la forma coseno de u, donde su u sería 4x, su diferencial sería 4 veces el diferencial de x. Entonces, habría que multiplicar por 4 su diferencial y por 1/4 fuera la integral para no alterar la expresión. Siguiente integral, la tercera integral, tiene la forma u a la n, donde su u sería seno de 2x, por tanto su du sería 2 veces coseno de 2x por el diferencial de x. Entonces le faltaría que multiplicamos por 2 para completar la integral y por 1/2 para no alterar la expresión. Por tanto, la resultante quedaría 1/8 de 1/2 de x menos, sería este signo, 1/2 por 1/4 sería 1/8 de la integral de coseno de u, que sería seno de u, su u, no olviden, es 4x, más 1/2 de la resultante de esa integral, que tiene la forma u a la n, que sería seno cúbica de 2x sobre 3. Todo eso más la constante de integración. Y bueno, así en términos generales quedaría nuestra solución. Es verdad, podríamos factorizar 1/2 a cada uno de nuestros términos para que pase a multiplicar a 1/8. Entonces vamos a hacerlo. Ya para nada más dar cierre a este ejercicio, voy a borrar esta parte.
Entonces, factorizando, pues nos quedaría un 16avo que multiplica a x menos un cuarto de seno de 4x más un tercio de seno cúbico de 2x. Todo eso más la constante. Y ahora sí, de esa manera quedaría entonces la solución a esta segunda integral. Como pudieran observar, pues utilizando estas fórmulas podemos llegar a buenas expresiones para integrar. Y desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es mejor utilizar, bueno, agrupar como lo hicimos aquí en esta parte, seno cuadrado con coseno cuadrado para que nos quede esa expresión y utilizarla para cambiarla a un medio de seno de 2x. Y les digo, yo recomiendo que se trabaje siempre de esta manera, si se puede, porque nos quedan menos términos, porque bueno, si hubiéramos querido trabajar, no sé, este término, este coseno, dejarlo como coseno cuadrado, eso al cuadrado, y reescribirlo como un medio más un medio de coseno de 2 veces el ángulo al cuadrado, como pueden observar quedan más términos, bueno, de hecho, aquí se van duplicando, por eso siempre es recomendable trabajar con seno por coseno, porque solamente al utilizar nuestras fórmulas trigonométricas quedaría un solo término, ¿sí? Entonces quedan menos términos siguiendo ese camino. Esa es mi recomendación para cuando trabajen este tipo de integrales. Muy bien, espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso. Les deseo un buen aprendizaje y los espero en el siguiente video para ver el caso 6. Hasta pronto.